Tengo un mensaje que tiene aspectos muy interesantes para compartir con ustedes. Hay tres enfoques que uno puede tener en la predicación. Tres enfoques que uno puede tener en la predicación. La palabra profética tiene tres enfoques. El primer enfoque, el más común, es enfocado al hombre, ¿sí? Un mensaje enfocado al hombre, siempre cristocéntrico. Estamos hablando de mensajes cristocéntricos, para que ninguno diga, ay, predica, son mensajes antropocéntricos. No. Es un mensaje cristocéntrico, pero dirigido al hombre, ¿sí? Esto se predica muy seguido, yo predico muy seguido. Mensajes que tienen una interpretación particular, personal, y uno dice, ay, esta palabra era para mí, y fantástico. Hay mensajes dirigidos a la iglesia, ¿sí? A veces la voz de Dios habla a la iglesia como cuerpo, ¿sí? Acerca de situaciones, de rumbos que la iglesia debe tomar, y para que la iglesia, como cuerpo, actúe en base a esa palabra. Ese es un segundo enfoque. Pero el tercer enfoque, que es el enfoque que prácticamente no se predica, no se habla, y está bien que así sea, porque las prédicas están en un grupo muy reducido, pero a veces, esporádicamente, Dios permite que se hable, es el mensaje a la nación. Es un mensaje que, si bien lo escucha un grupo selecto de personas, es un mensaje que tiene que ver con nación, que tiene que ver con pueblo, que tiene que ver con ciudad, que involucra a la iglesia, que involucra al hombre, por supuesto, pero que se aplica de la manera más específica en el pueblo, en la gente, en la nación. Y hoy el Espíritu Santo me dio un mensaje que tiene que ver con nación, que no tiene nada que ver con política, ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con la intervención de principios de reino cuando una nación está en crisis. El establecimiento del reino, de los principios del reino en medio de una nación que está en crisis. Cuando una nación está en crisis, necesita, para poder salir adelante, acciones críticas. Uno de los grandes problemas es que intentamos contrarrestar efectos negativos radicales con medidas moderadas. Y la verdad es que no podemos. Cuando la situación es extremada o extrema, necesitamos tomar medidas. Gracias por la onda que le meten. Una maravilla. Mirá, se escucha más mi viejo, pobre, que cuando la situación es extrema, se necesitan tomar medidas extremas. No podemos tomar medidas moderadas. Usted imagínese que llega alguien en terapia intensiva, tiene una abertura en el estómago de acá a acá, y alguien le quiere poner una curita. Vivimos poniéndole curitas a cicatrices, o no a cicatrices, a heridas gigantescas. Y a veces, para determinadas cosas, necesitamos tomar medidas extremas. ¿Y cómo tomar, cómo entender medidas extremas de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo entender, cómo saber lo que Dios quiere, o lo que Dios permite, o lo que Dios indica, o lo que Dios dirige? Bueno, cuando nosotros nos proyectamos en la historia, nosotros aprendemos cómo Dios actuó y cuáles son los principios establecidos por Él que no debemos olvidar. Y esos principios son vigentes siempre. Y aunque la historia hable de una manera particular para Israel, sabemos que tiene una aplicación espiritual hoy en día. Y yo quiero hablar de una historia que para algunos puede ser desconocida, porque si bien es una historia de David, es una historia de David cuando él todavía no era rey, y no es la de Goliat, que es la que se conoce. Es una historia que David protagoniza cuando él aún no era rey, y es muy interesante para entender cómo Dios puede obrar en medio de la crisis. La historia se encuentra en 1 Samuel capítulo 30. Vamos a ir leyendo por partes, es una historia larga, la vamos a leer toda, pero a medida que vayamos avanzando en la lectura, vamos a ir desarrollando los principios bíblicos. A partir del primer versículo dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego
y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. La nación de Israel, déjeme hacerle un panorama de cómo venía la mano. La nación de Israel estaba en una crisis moral y espiritual profunda. Las crisis morales y espirituales siempre terminan en consecuencias económicas. Escuche, las crisis morales y espirituales siempre terminan en una crisis económica, siempre. Y la nación estaba en medio de una crisis, de una decadencia moral, de una decadencia espiritual, a tal punto que poquito antes, Saúl, desorientado, sin saber qué hacer, había ido a visitar una adivina, a ver qué le decía. Había ido a consultar en realidad a una espiritista para ver si le hacía traer el espíritu de Samuel y consultarle a ver qué tenía que hacer. Estaba la nación en crisis, el líder de la nación estaba en crisis. Cualquier similitud con lo que pasa en la actualidad no es pura coincidencia. En medio de esta situación, David todavía no había llegado al trono. Él estaba en un proceso y él estaba perdiendo tiempo, haciéndole caso a Saúl, haciendo alianzas con los filisteos. Decirle al que está al lado tuyo, no pierdas el tiempo haciendo alianzas con los filisteos. Los filisteos siempre estuvieron cerca, pero nunca fueron pueblo. A veces se volvían enemigos, a veces hacían algunas alianzas temporales, pero siempre terminaban las cosas mal. A veces nosotros queremos forzar un cambio de naturaleza en una persona que no va a cambiar de naturaleza. El Espíritu Santo puede cambiar a cualquier persona, pero hay muchas personas que no quieren ser cambiadas por el Espíritu Santo. Y David estaba ahí intentando hacer algunas alianzas con los filisteos, iba y venía, y intentando hacer cosas que Dios no le había mandado hacer. David descuidó el rol que tenía, que era el de cuidar su ciudad, su familia, su gente, su pueblo. Y en ese descuido en el cual David estaba, en ese descuido en el cual él estaba viendo lo que hacía con los filisteos, llegan los amalecitas y saquean toda la ciudad de Siclag, que era la ciudad donde David estaba viviendo con su familia. Claro, cuando David vuelve, se encuentra con la ciudad devastada, con la ciudad incendiada y con que no había nadie. Las mujeres y los niños habían sido secuestrados, los bienes habían sido robados y la estructura de la casa había sido incendiada. El pueblo estaba en crisis. Y esto me hace acordar a la situación que muchas veces vemos. Vivimos en una nación que está en crisis. Una nación que ha sido saqueada. En muchos casos, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hijos han sido secuestrados ideológicamente, mentalmente, en su manera de pensamiento. Recibo a diario llamados, consultas de personas que me dicen: Alberto,
tengo esta situación con mi hijo, esta situación con mi hija, no sé qué hacer, no sé cómo recuperarlo. Ellos reconocen que fue un descuido, ellos reconocen que hay cosas que no hicieron bien, ellos reconocen que hay cosas que dejaron de hacer y ahora dicen, ¿y ahora qué hago? Y llegaron y cuando vieron lo que había sucedido, claro, ya era tarde, porque siempre reaccionamos cuando es demasiado tarde. Siempre nos damos cuenta cuando es demasiado tarde. El viernes tuvimos una charla que lamento que muchos no les haya interesado. Me da tristeza, una charla extraordinaria. Por supuesto que hay quienes no pudieron venir, pero hay muchos que no lo hicieron. Una charla extraordinaria. Y entre la gente que estuvo, hubo un pastor amigo. El hombre es un referente, especialmente para jóvenes. Y hace años que nos conocemos, y él vino y estuvo en la charla y la escuchó junto con su esposa. Y cuando terminamos la charla, él me dijo las siguientes palabras. Me dice: Alberto, me voy asustado. Me voy asustado. Me dice, lo que este chico dijo me abrió los ojos. Realmente estoy asustado. Nos pasa que reaccionamos tarde. Nos pasa que cuando nos damos cuenta el daño ya fue. Cuando queremos reaccionar, nuestros hijos fueron secuestrados. Cuando queremos reaccionar, nuestra esposa fue secuestrada. Cuando queremos reaccionar, nuestros bienes fueron robados. Cuando queremos reaccionar, nuestro país está en ruinas. Y mientras todos lloraban, mientras todos buscaban un responsable o un culpable, porque siempre buscamos culpable, nadie busca responsabilidad, todos buscamos algún culpable, alguien a quien señalar, alguien a quien echarle la culpa. Siempre fue el anterior, siempre fue el otro. Mientras todo el pueblo estaba en esta situación y empezaran a pensar en apedrear al pobre David, dice la Biblia, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. El único lugar en que podemos encontrar la verdadera fortaleza en momentos de crisis es en Dios. No podemos buscar fortaleza en un recurso económico personal. No podemos buscar fortaleza en un consuelo personal y decir, bueno, la verdad es que para mí las cosas no están tan mal. No podemos encontrar fortaleza en decir, en otros lados la cosa está peor. El único lugar en el que encontramos verdadera fortaleza es en Dios. Y sigue diciendo el relato: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los pondré a alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Lo primero que hace David, lo primero que tiene que hacer la iglesia, lo primero que tenemos que hacer como hombres y mujeres de Dios frente a la crisis es buscar la dirección de Dios. Lo primero que David hace es dice: deme el efod, quiero ir a buscar, quiero ir a consultar al Señor. Señor, yo quiero tu dirección. Señor, yo quiero tu guía. ¿Sabe por qué la iglesia no está cumpliendo su rol? Porque la iglesia no quiere dirección. La iglesia quiere intervención. La iglesia se quiere lavar las manos.
La iglesia se quiere quedar en Ziklag, una ciudad quemada, una ciudad destruida, llorando y orando, diciendo: Señor, mándanos de vuelta a los cautivos. Señor, hacete cargo de nuestros enemigos. Señor, fíjate lo que hicieron con nosotros. Pero David era un hombre de acción. Él consultó a Dios y él puso manos a la obra y dijo: yo voy a ir, yo voy a actuar, yo voy a buscar, yo voy a librar en el nombre de nuestro Señor. Y el problema que la iglesia tiene es que hay muchos hombres espirituales que buscan a Dios, que buscan la dirección, que buscan la revelación, y cuando el Padre les muestra el camino, ellos siguen buscando a Dios, siguen buscando la revelación, siguen buscando lo que Dios quiere. Pero son pocos los que salen de Ziklag, los que salen de esa tierra destruida, los que salen del lugar y dicen: yo voy a ir a recuperar lo que me robaron. Así que David se levanta luego de buscar la dirección de Dios y toma la decisión de ir a buscar a aquellos que lo habían saqueado, a aquellos que lo habían robado, a aquellos que habían secuestrado a su familia. Pero en el camino ellos pasan por un lugar que era complicado de pasar y la gente estaba cansada. Ellos no era que estaban descansando en su casa y salieron. Ellos venían de una travesía y ya estaban agotados. Posiblemente los más grandes, posiblemente los más viejos. Y cuando llegaron a ese lugar, a ese torrente que era difícil, de difícil acceso y de difícil paso, dice la Biblia que una tercera parte se quedó en aquel lugar. No todos van a poder seguir. No todos van a poder llegar. Algunos van a tener que quedarse a mitad de camino, en ese torrente difícil, en esa encrucijada. A veces las cosas se complican y mucho. Y cuando las cosas se complican, las personas que vienen con más cansancio, las personas que vienen más luchadas, las personas que vienen con más problemas, las personas que vienen más cargadas, las personas que vienen con más peso sobre sus hombros, dicen: no puedo seguir. Qué interesante que las cosas que la Biblia dice tienen tanta aplicación en nuestra vida hoy en día, ¿no? Podemos analizar, mirar, ver y decir: Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a vivir tu palabra. Así que David sale de esa ciudad, sale de su pueblo, sale de la ciudad que había sido saqueada. Y cuando arranca para esa ciudad, en búsqueda de sus enemigos, cuando arrancan la búsqueda de sus enemigos, se empieza a complicar, llegan a lugares complicados y difíciles, y una tercera parte queda en ese lugar. David no se enoja, David no los reta, David no los carga, David no se burla. Seguramente David los anima, probablemente había más que se querían quedar. David como líder los anima a seguir adelante, pero los que quedaron, quedaron, y David continúa su camino. Dice versículo 11 en adelante: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita. Y quiero que presten atención ahora. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días
porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Cuando David sigue avanzando, se encuentra con uno que parecía ser su enemigo, pero que había sido abandonado. Porque hay muchas personas a las que vos vas a identificar tal vez como enemigas, pero en realidad no son tus enemigos. Solo son esclavos de tus enemigos. No son tus enemigos, solo son esclavos de tus enemigos. Porque nuestro enemigo tiene una particularidad: usa a la gente y cuando no les sirve más, la desecha. Vayan a mirar a los chicos que son víctimas de adicciones, cómo terminan. Vayan a ver. Vayan a ver las niñas que comienzan a prostituirse a temprana edad, cómo están a los 30, 35, 40 años. Vayan a ver a los alcohólicos. Vayan a ver a los delincuentes. La mayoría perdió su familia. La mayoría perdió sus seres queridos. La mayoría perdió todo. Son como desechos de la sociedad. Ellos son víctimas. Son víctimas del verdadero enemigo que nosotros tenemos. Claro, en nuestra visión humana no los logramos identificar. Los vemos como enemigos, pero no lo son. Ellos son esclavos de nuestros enemigos. Y quiero decirte algo: de aquí en adelante nos vamos a encontrar muchos que van a parecer enemigos y van a estar tirados, muertos de hambre, muertos de sed, muriendo, y Dios nos va a usar a nosotros para levantarlo, para restaurarlo, para devolverles la vida y para que sean de utilidad para el reino de los cielos. Porque eso es lo que Dios va a hacer a través de su iglesia. Porque su iglesia no va a ir por la calle matando gente. No vamos a ir intentando detectar enemigos para hacer lío. Vamos a ir restaurando a los que están heridos, levantando a los que estén hambrientos, restituyéndole a los que están abandonados, porque el enemigo lo que hace es agarrar la gente, esclavizarla, usarla para saquearnos a nosotros y después tirarla. Eso es lo que está pasando en Argentina, eso es lo que está pasando en Latinoamérica. Miles, millones de niñas, de jóvenes con su mente lavada por un sistema perverso que las usa en contra de nosotros y después las tira. David tenía otra mentalidad. David tenía otro entendimiento. Él no era rey todavía, pero él entendía cuáles eran los principios del reino. Y cuando ve a este joven, no lo amenazó, no lo maltrató, no le dijo te voy a matar, nada. Dijo denle de comer, denle de tomar, él está por morir. Cuando veas a alguien que está muerto de hambre, que está muerto de sed, que está necesitado, no importa que parezca un enemigo, no lo es, solo es un esclavo de tu enemigo que fue abandonado por él. Cuando la iglesia entienda esto, tal vez podamos hablar de reino un poco más en serio. Cuando la iglesia entienda esto, tal vez podamos hablar de reino un poco más en serio. Sigue diciendo: lo llevó pues el egipcio a David y a su gente, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. 36 horas haciéndolos bolsa estuvo. Desde la mañana de un día hasta la tarde del día siguiente, dándole. ¿Sabe cómo se llama eso?
perseverancia. ¿Cómo se llama? Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. No tengan duda que esos 400 eran esclavos que pudieron escapar. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Cuando David llega donde estaban sus enemigos, se dio cuenta que la fortaleza de sus enemigos en realidad era su debilidad. La fortaleza, lo que ellos pensaban que los hacía, hacían fiestas, celebraban y hacían tal cosa, esa en realidad era su debilidad. Y cuando David los encuentra así, dice: les pasó lo mismo que a mí, muchachos, están descuidados, están distraídos. Y yo sé que en medio de la fiesta de nuestro enemigo, que celebra por haber despojado a nuestro pueblo, por haber secuestrado a nuestros hijos, por tener esclavos de todos lados, Dios levanta una iglesia como David, que va a enfrentar al enemigo, que va a ir a su mismo campamento, que se va a meter en su propio lugar de confort, que lo va a confrontar, que lo va a vencer, que le va a sacar todo lo que Él nos sacó a nosotros, y que vamos a recuperar todo lo que nos robaron. El mismo mal que impulsaba a esa gente a destruir a otros, los destruyó a ellos mismos. El mismo mal que los empujaba a robar, a saquear, ese mismo mal, de ese mal ellos fueron víctimas, y David los encontró desguarnecidos. ¿Sabe por qué? Porque el mal nunca puede pagar con bien. El mal solo puede pagar con mal, porque no tiene bien. Algunos ven gente que hace las cosas mal, y a la que aparentemente le va bien, porque tienen plata o porque... Todo lo que vos ves son espejitos de colores. El mal no puede pagar con bien, porque no tiene. Porque la esencia y la extensión del mal solo es mal. Ese concepto del yin y yang es una mentira del diablo, de que todo malo tiene algo bueno y que todo bueno tiene algo malo. Mentira. El mal no tiene nada bien, no tiene nada bueno. La esencia del mal es el mal. La naturaleza del mal es el mal. La extensión del mal es el mal. Y el pago del mal es el mal. Por eso cuidado. Porque el único que te puede pagar bien es el bien. Y el único que es bien de verdad es nuestro Señor. No hay otro. Hay algunos que hoy quieren mostrar orgullosos sus triunfos, quieren mostrar sus éxitos, sus logros, pero un día van a ser humillados por nuestro Dios a través de la iglesia. La iglesia se va a levantar como David y va a ir al lugar de batalla y va a recuperar lo que le robaron. Va a recuperar los que le secuestraron.
va a recuperar lo que nuestros enemigos nos robaron, nuestros familiares que han sido secuestrados, tus hijos que fueron secuestrados, tu familia que fue secuestrada. Y alguno va a decir, sí, pastor, pero fue un error mío. Ok, Dios te va a dar la oportunidad de revertir ese error, porque yo te digo hoy que tus hijos, que tus hijas, que tus parientes, que tu esposo, que tu esposa, que hoy parece tu enemigo, es solo secuestrado por tu verdadero enemigo, y Dios te va a permitir ir por ellos y recuperarlos. Todo lo que el diablo te robó, Dios te lo devuelve. Me da tristeza cuando hablo con ministros incluso, que me cuentan historias con hijos, con hijas, que parece que fueron realmente secuestrados ideológicamente. Me dice, Alberto, yo no puedo entender de dónde sacan esas ideas. Están secuestradas. El enemigo los secuestró con un sistema perverso. Y hoy son prisioneros. No tienen, es mentira que hace lo que quieren. Justamente hace todo lo que no quieren. Porque la verdad es que no es natural del ser humano las situaciones autodestructivas que hoy vemos. No son inherentes al género humano no querer tener familia. No es inherente al género humano despreciar la familia, despreciar a los padres. No es inherente al género humano. No es inherente al género humano no querer saber nada con Dios. En todas las culturas, en todos los tiempos, podían haber tenido dioses falsos, pero siempre el ser humano tuvo la necesidad de Dios. Es parte de la necesidad intrínseca del ser humano. Esto que sucede ahora de negar cualquier existencia de Dios no es normal. Esto es producto de mentes que han sido secuestradas, que han sido llevadas cautivas y que vamos a recuperar. Yo no sé si tenés algún hijo, hija, padre, madre, esposo, esposa que hoy no conoces, es decir, lo desconozco, no sé qué le pasa. Yo quiero decirte algo, y si vos querés podés tomar esta palabra como profética para tu vida. En los próximos meses esa persona va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo, pero vos vas a tener que luchar por eso. Vos vas a tener que luchar por eso. Te vas a tener que meter en el campo de tu enemigo y vas a tener que ir a liberarlo. Vas a tener que luchar, vas a tener que guerrear, vas a tener que poner el cuerpo y vas a decir, este es mío y yo lo recupero porque me pertenece legítimamente. Ahora viene la parte complicada de esto. Esto es lo que no nos gusta a nosotros. 21 en adelante. Y vino David, presten mucha atención, porque esto es secreto y es esencial. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagas eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje.
les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Qué injusticia, ¿eh? ¿Cuántos hubiesen pensado, no me contesten porque no quiero ni que mientan, ni que... Honestamente, imagínate que vos vas a la guerra y cuando estás en un lugar antes de llegar a la guerra, un grupo dice no podemos más, estamos muertos, estamos cansados, no podemos, esta escalada es muy difícil, no podemos subir, no llegamos, perdónenme, con riesgo de vida, una escalada fuerte, acá no podemos subir, estamos muy cansados, no nos dan las piernas, no nos dan los brazos. Y tu jefe dice, bueno muchachos, ustedes quédense acá, le vamos a dejar la mochila, porque nosotros no podemos subir con mochila, porque es una parte muy difícil, la verdad que es complicada. Quédense acá, cuiden la mochila ustedes, nosotros vamos. Entonces vos vas, haces todo, peleás durante 36 horas, volvés capaz que herido. Y cuando volvés te encontrás con eso que están ahí, tranquilo, al lado del torrente, tomando agua, fresquito, cuidando la mochila. La verdad, vos no hubieses pensado, pará. A él lo mismo que a mí, ¿no? ¿Sí o no? Porque dice la Biblia que los que piensan así son malos y perversos. ¿Qué problema? Dice que los malos y perversos pensaron de esta manera y dijeron, no es justo. Dale a las mujeres y los hijos, demasiado que liberamos la mujer y los hijos para ellos. Demasiado que se los trajimos salvo y salvo y ellos no tuvieron que hacer nada. ¿Qué? ¿Encima le vamos a tener que pagar? ¿Encima van a tener recompensa? Y Dios dice, sí, los últimos son como los primeros como los últimos, porque el reino de los cielos funciona así, porque no es por obra, es por favor de Dios. Así que va a haber personas que de verdad no van a poder seguir hasta las últimas instancias. Y vos vas a tener que ir a recuperar gente para otros. Eso de mirar para el costado y decir, esta a mí no me corresponde, esta no es mi tarea, esta no es mi función, yo no fui llamado para eso. Anda olvidándote, porque en el reino no funciona así. Decía el que está al lado tuyo, en el reino no funciona así. En el reino no funciona así. Ahora, si vos en este momento estás pensando en especular y decir, qué bueno, entonces me quedo tranquilo, ahí estás al horno, porque eso es especulación. Estos que se quedaron no estaban especulando, estos de verdad estaban cansados. Y nos va a pasar que algunos van a llegar o vamos a llegar al frente de combate y nos va a tocar correr riesgos, salir heridos, lastimados, cansados, sangrando, pero en victoria. Y la única diferencia entre los que se quedaron y nosotros es que nosotros pudimos vivir la victoria en vivo y en directo, y ellos no. Porque te digo, vivir la victoria en vivo y en directo es extraordinario. Es extraordinario. Poder estar ahí cuando ves que tu enemigo es abatido es extraordinario. Y esa es la única diferencia que hay, no hay otra. El botín es igual para todos. La recompensa es igual para todos. El pago es igual para todos. Y termina diciendo, como si todo esto fuera poco, parezco vendedor de colectivo. Seguimos en 1 Samuel 30, versículo 26 hasta el final. Y cuando David llegó a Ziklag, después que repartió todo, ¿no? o cuando estaba haciendo la repartija, dice, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jarameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán,
en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Va a haber gente que ni siquiera salieron a la batalla, que solo hicieron apoyo logístico, ¿viste? Dice ciudades donde David había estado en algún momento. Va a haber gente que va a ser premiada igual que vos, sin haberse metido. Y está bien, porque no es por obra, es por favor de Dios. Ponete de pie. Interesante, como nota de color, que la última ciudad que describe aquí es Hebrón. ¿Saben dónde David estableció en primer lugar su reino? Los que estudian Biblia lo saben. ¿Dónde fue? En Hebrón. Interesante. Claro, imagínate la gente de Hebrón, de repente le vienen 50 vacas, 60 vacas, y le dicen: este es un regalo del Señor para ustedes. Asado para todo. Sí, hagan fiesta, porque eso era. Hagan fiesta en honor del Señor que nos ha librado de la mano de nuestros enemigos. Y la gente dice: pero nosotros no hicimos nada. No importa, pero el mismo Dios que es el Dios de los que peleamos es el Dios de ustedes, y Dios los quiere bendecir. Yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia, pero es maravilloso recibir un regalo, pero es extraordinario dar un regalo. Es extraordinario. ¿A cuánto les gusta recibir un regalo? A ver. No sean mentirosos. ¿Y a cuánto les gusta dar un regalo? ¿Cierto? Es lindo, uno se siente, ¿no? Y David tenía eso, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Yo creo que el Señor está en este tiempo queriendo restaurar la autoridad legítima de la iglesia, que por años fue extraviada, perdida, olvidada, ignorada. Nos volvimos un grupo de personas místicas que aman a Dios, que buscan a Dios, que oran a Dios, pero que no accionan en nombre de Dios. Un grupo de personas que se alinearon detrás de una ideología pacifista, cuando Jesús dijo: el reino de los cielos desde siempre y para siempre sufre y sufrirá violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Violento no es le tenés que dar una piña a alguien, es violento espiritual. Es activamente valiente. Esa sería la descripción más firme. Activamente valiente. Interesante que valiente no es el que no tiene miedo. El que no tiene miedo es inconsciente. Es diferente. Vos subís un nene de 1 año, subilo una escalera y decís: tirate que te agarro. ¿Se tira o no se tira? Se tira. ¿Por qué? ¿Porque es valiente? No, porque es inconsciente. Ahora, yo le dije el otro día a mi señora, la subí a la terraza y le dije: tirate que te agarro. No se quiso tirar. Y no es porque no sea valiente, es porque ella es consciente. Dios está levantando una iglesia que se tire del balcón. Tiene miedo, sabe, pero que confía tan plenamente en que el que está abajo la va a agarrar, que se tira. Si Dios te dice volá, no tenés que esperar a que te dé las alas. Volá. Si Dios te dice andá, tenés que ir. Si Dios te dice metele, metele. Necesitamos entender que no todos vamos a estar involucrados en el frente de combate.
pero que algunos estamos siendo inquietados, estamos siendo movidos, estamos siendo sacudidos, estamos siendo impulsados. Hemos buscado la dirección de Dios, entendemos que Dios nos está moviendo y no podemos seguir con los brazos cruzados, no podemos seguir escondidos dentro de un templo, dentro de 4 paredes, dentro de estas catacumbas modernas que hemos creado, que son nuestro sitio de confort. Tenemos que salir, por lo menos arrancar. Después, si alguno queda a mitad de camino, ok, pero arranquemos. Salgamos a buscar a los perdidos. Salgamos a rescatar. Porque lo que importa es que el final de la batalla ya está escrito. Y es que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No hay ninguna posibilidad de que esto termine en una derrota de parte nuestra. Nosotros vamos a vencer. Eso ya está firmado. Así que te animo a, ahí donde estás, cerrar tus ojos, envalentonarte en Dios a través de una oración y decirle: Señor, yo quiero estar en el frente de combate, yo quiero salir de esta situación de crisis, quiero salir de esta situación de saqueo, quiero salir de esta situación de extrema pobreza, quiero salir de este lugar en el cual mis hijos o mi esposo o mi esposa o lo que sea ha sido secuestrado. Señor, yo quiero salir de esta situación, yo quiero recuperar lo que el enemigo me robó, yo quiero recuperar lo que el enemigo secuestró. Señor, yo quiero lo que me pertenece, lo que es mío por derecho legítimo. Señor, lo quiero de nuevo en tu nombre y estoy dispuesto a batallar, estoy dispuesto a pelear, estoy dispuesto a ir, me levantaré, iré, Señor, en tu nombre y obtendré la victoria en tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor. Él te da la victoria, Él te da la victoria.